Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pablo no habla de la aceptación de la opresión o del sometimiento, sino de una convivencia sana y respetuosa entre todos los miembros de la sociedad. Sepamos exigir a nuestros gobernantes lo que corresponde que ellos hagan por nosotros, en un clima de paz y de reclamo justo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta de la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo, cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, recuerda a todos que respeten a las autoridades que nos gobiernan, que les obedezcan y estén siempre dispuestos para cualquier obra buena, que no injurien a nadie y sean amantes de la paz, que sean benévolos y demuestren una gran humildad con todos los hombres. Porque también nosotros antes éramos insensatos, rebeldes
extraviados, esclavos de los malos deseos y de toda clase de placeres, y vivíamos en la maldad y la envidia, siendo objeto de odio y odiándonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia, Él nos salvó, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo. Y derramó abundantemente ese Espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor a su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos, unge con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por un largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. En el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esto es característica esencial, actitud esencial del cristiano. El ahuilleme. Agradecimiento, dar gracias a Dios. Elemento esencial, fundamental, actitud esencial del hombre, de cada uno de nosotros. Diga tú y entonces ñande ese yo que era lleva la ñande malagradecido. Se la abuela que más yo malagradecido preso pues, malagradecido preso pues. Bueno, a nivel coña de la lleva. Sino que miremos un poco. Esta narración es muy linda, ¿verdad? Porque se nos presenta siempre
el leproso, ¿verdad? El leproso significa aquel que está en una situación de pecado. Pego dice la lepra. ¿Por qué la lepra siempre es considerada como pecado? Porque la lepra te carcome. O carubendero oreja o carubene canguere. Entonces, pues, andan de poenan, de yuaven, landeroa, lo que sea. Ahí donde te agarre esa lepra. Bueno, esa enfermedad, queridos amigos, simplemente es dentro de este género literario de curación para explicarnos y decirnos en su simbología que el pecado destruye nuestra vida, que el pecado nos carcome. Y entonces ante esta situación, 10 significa también el número completo, quiere decir que todos estamos expuestos, toda la comunidad ñandé, entre los que tengo ñandé ya con la lepra, o le dice la 10, total, la totalidad, lo completo. Y entonces lo lindo es, hay por lo menos algo lindo, que ellos vienen y cuando le ven a Jesús se detienen ante Jesús y comienzan a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es decir, la actitud para ser curados. Primero tenemos que darnos cuenta de que somos leprosos. Primero tenemos que darnos cuenta de que necesitamos de la curación. Primero te damos cuenta que ñandé ñorei, diga tú, ahí la ñacea lleva, de nuestra autosuficiencia, de nuestro egoísmo. Necesitamos escuchar el Evangelio. Necesitamos escuchar a Jesucristo. Necesitamos hacer el camino de Dios. Va, evigula, oñembo, acueñandea, lleva la ñane catecismo. Va, el oñembo, acueñandea, veñanderoga, pube, lleva. Queridos hermanos, desde chiquititos todos, y ahora más todavía, porque tenemos estos medios maravillosos, ¿verdad? El internet, el WhatsApp, la televisión, hombre, redes sociales. Por todas partes llega la palabra de Dios. El asunto es que muchas veces entonces estamos demasiado ya carcomidos por el pecado. Porque a estos 10 lo que les va a salvar es justamente el hecho de acercarse a Jesús. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros. Jesús no es que hace nada mágico, queridos amigos. Porque les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. Va y dice, vea. Pe ya pone entonces pe oñeme ema de como ley que tienen que hacer. No sé por qué ustedes están buscando cosas mágicas. Se da ya como hay nada mágico de ello de Jesús. Tapejo, peñe presentar a los sacerdotes. Y en el camino, quiere decir, queridos amigos, en la medida en que nosotros hacemos el esfuerzo, hacemos nuestro camino de conversión y de sanación, upe veñan de yacuerayao, upe veñan de yacuerayao. Pero ñajendu veñan de yarañe, es ayayapo veñan de yarañe, y ahora viene lo final, ser agradecidos, uno solo. Queridos amigos, esto es importante, porque hemos recibido gracia sobre gracia, dice Pablo, ¿verdad? Gracia sobre gracia. A la gente ya recibí veñan de yarañe, entonces tenemos que darnos cuenta. Ya calcular, lleva ñañamindu, ya esa ñañandu, veñan de yara, me acuñande, sintamos, veamos y acerquémonos y seamos agradecidos ante el Señor. Y por eso termina, queridos amigos, diciendo después, al final, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Lastimosamente era solamente un samaritano, dice, aquel que tal vez, entre comillas, tal vez, por ser extranjero, menos lo merecía. ¿Será que nosotros, que supuestamente, conociendo tanto, lo merecemos tanto, porque hemos recibido tanta gracia de Dios, será que después nos damos cuenta y nos acercamos a Dios y le agradecemos? Porque eso quiere decir compromiso con tu iglesia, compromiso con tu comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que viva con espíritu de gratitud al Señor por las gracias derramadas para su pueblo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor.
por las autoridades de nuestro país, para que actúen con responsabilidad y justicia con los compatriotas, especialmente con los más olvidados por la sociedad. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que siempre recurramos con fe al Señor ante todas nuestras necesidades, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre de misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira con bondad este sacrificio, Señor, y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles y los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para
Hosana, Hosana, oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Te damos gracias, Padre, por la Eucaristía que nos ha alimentado. Imploramos tu misericordia para que por el Espíritu Santo, quienes recibimos la fuerza de lo alto, perseveremos fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María,
llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis rezos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí.